¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Un pequeño video de algo muy interesante. Y este video fue gracias a una pregunta que uno de ustedes me hicieron. Bueno, una de ustedes. Y la pregunta era, ¿cómo puedo quitar deudas médicas de mi crédito? Muchas personas quieren comprar una casa, pero no tienen crédito para poder comprar la casa. Tenemos que saber que muchos de nosotros no tenemos aseguranza de salud. En caso de que nos pase algo, un accidente, que necesitamos un procedimiento de emergencia, etcétera. Y luego ahí es cuando te llegan las facturas del hospital y miras que están bien caras. Y no todos tenemos dinero para pagar eso, así que no lo pagamos. Y nos dan, si no lo pagas, lo que hacen los hospitales es de que ya después de cierto tiempo prefiero agarrar dinero o no agarrar nada. Así lo que hacen los hospitales es de que le venden ese deuda a las agencias de colecciones. Supongamos que debes $1000, ¿verdad? Esa deuda de $1000, los hospitales se la venden a descuento a las agencias de colecciones. Supongamos que se las venden a 200 y las agencias de colecciones compran esas deudas a 200 con la esperanza de poder agarrar los 1000 del consumidor que no pagó las deudas. Así que es por eso que van y te quieren cobrar a ti, y es por eso que son agresivos para poder agarrar ese dinero, porque saben que tienen la oportunidad de tener una ganancia de $800, porque $1000 menos 200 son 800. Entonces tienen un margen de $800 que puede ser su ganancia de la compañía de colecciones. Pero bueno, al grano, a lo que vamos, ¿verdad? Hay que considerar algo. Las colecciones de deudas médicas no son contadas en contra de tu crédito cuando vas a comprar una casa, pero sí afectan tu crédito, tu puntuación. Se escucha raro porque te dice no son contadas en contra de tu crédito, pero aún así afecta tu crédito. Que no mames, no hace sentido. Pero aún así, sí te joden, y entonces necesitamos arreglar eso. Así que aquí, como les digo, vivimos en una época donde podemos agarrar información de donde quiera. Así que cuando tienes una pregunta, te pones pones qué se puede hacer para hacer eso. Entonces yo me metí en el Google, y como soy consumidor igual que ustedes, y nunca me ha pasado eso de que tenga una deuda médica. Bueno, sí me ha pasado, pero las apago. Y tú que nunca estabas en esa situación donde tengo que buscar cómo poder quitar esas deudas médicas de años, o asegurarme que las agencias de colecciones la quiten de mi crédito. Nunca me ha pasado, pero aún así puedo decir, ¿sabes qué? Déjame meto en el internet, hago mis investigaciones, a ver qué es lo que se puede hacer para poder delegar estas deudas. Y me di la tarea de hacerlo por ustedes, bueno, por una persona de ustedes. Y por eso les digo que hagan preguntas en los comentarios. Hagan preguntas de lo que tengan, y yo pues hago lo que yo pueda como consumidor, como ustedes, para poder buscar las respuestas. Bueno, supongamos que vas al hospital, ¿verdad? No tienes seguro, te sale la factura muy cara, no tienes el dinero para pagar, así que no lo pagas. Y como vives de cheque a cheque y no tienes un presupuesto, como les dije en videos anteriores, y no tienes de dónde sacar ese dinero para poder pagar esas deudas, así que dejas que esas deudas se queden ahí sin pagar. Y lo que hacen los hospitales es de que, hey, tienes dos cosas que puedes hacer: o puedes negociar un plan de pago con el hospital o no pagarlo. Entonces, si no lo pagas, lo que van a hacer bueno, si es un plan de pago, pues con madre, ¿verdad? Lo vas a pagar como pasa el tiempo. Pero si no pagas, lo que van a hacer los hospitales es de que le van a vender esa deuda a una agencia de colecciones. Ahora, la agencia de colecciones, una vez que tienen esa deuda, tienen 180 días para informarte a ti como consumidor, decirte, hey, tenemos esta colección de este hospital y tienes 180 días, que vienen siendo, son 6 meses. Tienes esos días para poder hacer un plan de pago con nosotros, o puedes negociar esa factura. Una de las dos. Ahora, esos 180 días es lo que te dan antes de que ellos puedan ir a reportar con las agencias de crédito, que viene siendo Equifax, TransUnion y Experian. Esas tres. No solo es, legalmente te tienen que mandar una carta donde te están diciendo qué pedo. Y si no lo hacen, entonces están violando la ley. Ahora, aquí es donde está lo interesante, ¿verdad? Supongamos que en esos 180 días, antes que lo reporten en tu crédito, o solo digamos que ya lo reportaron a tu crédito, no importa si ya lo reportaron o no, entre esos 80 días, aquí es una cosa muy importante que puedes hacer antes de que hagan eso, o si ya lo hicieron. Lo que puedes decir es pedirle una carta de validación a la agencia de colecciones. Ahora, esa carta de validaciones va a decir, es preguntándole a la agencia de colecciones, diciéndole, hey, necesito saber que esta deuda sí en verdad es mía. O sea, tienes que validar las deudas, asegúrate que son mías, porque si no son mías, ¿por qué me las estás cobrando a mí? A lo mejor yo no soy la persona, a lo mejor hay alguien que tiene el mismo nombre que yo,
la misma fecha de nacimiento, se parece a mí, no sé, así que asegúrame que soy yo. Con las leyes de la FDCPA, que viene siendo en inglés Fair Debt Collection Practices Act, te dan derecho a pedir una carta de validaciones. No te pueden venir a cobrar una deuda que no es tuya. Así que necesitas asegurarte que es tuya y te dan el derecho a pedir esa carta. Cuando pides esta carta necesitas pedir, dame nombres, dame procedimientos, dime en qué hospital, qué hora, fecha, doctores, dame toda la información que necesito saber. Medicamentos, todo detallado. Necesito una factura detallada de todos los procedimientos que se me hicieron, si es que soy yo, para asegurarme que soy yo. Por eso les digo que es una carta de validación. Necesito asegurarme que sí es válida esta deuda que me quieren cobrar a mí. Lo interesante en esto es de que es muy difícil para las agencias de colecciones validar las deudas sin violar tus derechos como consumidor. Por eso es muy importante mandar la carta de validación para pedir toda la información, las facturas, procedimientos, medicamentos, nombres, fechas, apellidos, doctores, etcétera, porque estás pidiendo documentos que las agencias de colecciones no te pueden entregar sin violar las leyes del HIPAA. HIPAA HIPAA es una ley federal que requiere la creación de estándares nacionales para prevenir que la información sensible de un paciente sea revelada sin el consentimiento del paciente. En otras palabras, los hospitales no pueden andar dando tu información a quien sea, no importa quién sea, no importa qué agencia sean, no le pueden dar esa información a nadie sin el consentimiento tuyo. Y quiere decir que al momento que las agencias de colecciones te mandan tus facturas de tu hospital y si te fijas que si eres tú, quiere decir que están violando tus derechos. Si no te mandan una forma de HIPAA donde estás tú autorizando que los hospitales pueden compartir tu información con otras compañías, entonces están violando la ley. Por eso es muy importante pedir esos documentos. Cuando pides esos documentos van a decir, a la madre, este vato nos está pidiendo cosas que no le podemos mandar. La piensan 2 veces antes de mandar todo eso. Porque ellos saben que están violando la ley si te mandan toda la información que legalmente ellos no deben que tener. Al momento que te mandan la información donde te enseñan los procedimientos, medicamentos y todos los nombres legales de las personas que estuvieron, o sea, los pacientes que estuvieron involucrados en los procedimientos médicos, en ese instante están violando la ley si no hay una forma de HIPAA dando esa autorización, por supuesto. Por eso es muy importante mandar una carta de validación, o sea, le estás pidiendo valídame todo este pinche pedo. Bueno, antes de seguir todo eso, si te estoy dando buena información, si tú piensas que te estoy trayendo valor, por favor suscríbete, dale like, comparte a las personas que tengan facturaciones médicas pendientes y que pienses que les puede ayudar esta información, compártelos porque muy seguro que hay muchas personas que no saben qué hacer o no saben cómo quitarse esas facturaciones médicas de su crédito. Trátenlo, ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Eso hay que hacer. Lo que sigue, después que mandas esa carta para que te manden una carta de validación que te esté diciendo que sí son tus deudas, van a haber 2 cosas que van a pasar. Una de ellas es de que no te respondan. Ahora, si no te responden, tú lo que puedes hacer es mandar un reclamo a la CFPB, que viene siendo el Consumer Financial Protection Bureau. Es una compañía que protege a los consumidores como tú y yo. Puedes mandar un reclamo en contra de la agencia de colecciones por no haberte respondido tu carta donde le estás pidiendo que validen tus facturas, porque si no te la mandan es porque no es tuya y no saben cómo hacerle para no violar las leyes del HIPAA. Por eso le digo, piden todo eso, porque ellos saben que van a violar tus derechos. Es muy importante que cuando mandes esta carta la mandes certificada para que sepas cuando recibieron ellos la carta a su oficina. Tienen 30 días para contestarte del día que recibieron tu carta para investigar y agarrar la información que pediste, porque si en esos 30 días no te responden, entonces puedes hacer un reclamo y puedes decirles, hey, esta agencia de colecciones está violando leyes y no me están validando las deudas que dicen que son mías. Entonces, si no están haciendo eso, necesitan quitarla de mi crédito o no lo pueden poner en mi crédito. Una de las dos, depende en qué situación estés. Ahora, y en tu reclamo tienes que mandar en tu reporte que estás haciendo a la CFPB, la compañía que protege al consumidor, tienes que ponerle que estás haciendo el reclamo porque la agencia de colecciones no pudo validar tus deudas o las deudas que están reclamando ellos. Si la agencia de colecciones te manda una facturación, ¿verdad? Que nomás te da un número y te dice la fecha y un número, o sea, cuánto debes. Tú mándales otra carta respondiéndole a esa agencia de colecciones, diles que no pudieron
validar tus deudas y que tú lo que pediste fue un documento detallado de todo lo que se te hizo, los procedimientos, medicamentos, nombres de doctores, qué medicamentos, qué enfermeras estuvieron ahí, en qué hospital, que tengan la dirección del hospital, que te den todo muy detalladamente y diles que tienen una última oportunidad para hacerlo antes de que hagas un reclamo con la CFPB. Ahora, si te mandan tus récords médicos, que viene siendo que te manden todo detalladamente, ahí es donde se pone con madres, porque ahí puedes hacer el reporte a la CFPB diciendo que la agencia de colecciones violó tus derechos del HEPA, o sea que tienen la información tuya sin que tú hayas dado la autorización al hospital o al doctor, compartieran tu información con la agencia de colecciones. Entonces ahí es donde se pone bueno, porque entonces la CFPB va a decir, puede multar a la agencia de colecciones y no también pueden multar al hospital que compartió toda tu información porque están violando tus derechos como consumidor. Pero es muy importante que te aseguras que cuando te manden todo eso, si hay una autorización de HEPA que tú firmaste, donde diste derecho al hospital o al doctor que compartiera tus récords médicos, entonces ahí ya te chingaste. Por eso necesitas asegurarte que te manden todos los documentos. Ahora, si no hay esa forma, entonces ya chingaste. O te chingaste o ya chingaste. Y una o la otra. Entonces es muy importante que te asegures muy bien qué es lo que te mandan. Ahora, si tú no diste la autorización, quiere decir que inmediatamente ellos tienen que cerrar las deudas y no pueden reportarlo a tu crédito. Tú no diste la autorización del HEPA, una forma donde dice HEPA Authorization. Si tú no diste eso, entonces tú también puedes demandar a la compañía de colecciones con HEPA y les puedes decir que están violando tus derechos. Pero esto ya sería mucho, te estuvieras gastando dinero en caso de que necesites un abogado, etc. Pero para ese entonces la agencia de colecciones va a cerrar tus deudas y no solo eso, lo van a quitar de tu crédito, pero te tienes que asegurar también que le mandes una carta a las agencias de crédito diciéndole que esto fue un error. Así para que ellos también se aseguren que esas deudas se quiten de tu crédito. Al momento que todas estas agencias miren que eres un consumidor informado, van a decir, a su pinche madre, no podemos seguir molestando a esta persona porque esta persona sabe de sus derechos y sabe qué es lo que está pasando. No solo eso, también hay otras leyes. Le llaman todos los estados, hay algo que se llama Statute of Limitations, que en español quiere decir Estatuto de Limitaciones. Las agencias de colecciones y los hospitales solo tienen tanto tiempo para hacer algo en cada estado. Entonces tienes que fijarte en tu estado cuánto tiempo tienen para poder demandarte o para poder cobrarte, etc. Necesitas mantenerte informado. Como le digo, vivimos en una época donde puedes mantenerte informado y saber qué es lo que está pasando alrededor de ti. Las leyes, no hay que ser ignorantes, porque si te mantienes ignorante no vas a saber qué es lo que está pasando alrededor de ti. Muchos de nosotros ignoramos nuestro dinero. No tenemos un presupuesto, vivimos de cheque a cheque. Y entonces es por eso que tenemos cosas o problemas así. No solo eso, muchos de nosotros no tenemos seguro de vida, seguro médico, seguro de carro, etc. O sea, esas aseguranzas son muy importantes porque te previenen todos estos problemas. Y yo prefiero pagar, pongamos unos $100 al mes, que tener que pagar un bill de 20,000, 10,000, lo que sea en caso de una emergencia, porque uno nunca sabe cuándo vas a tener un accidente o no sabes cuándo te puede pasar algo, te puede salir cáncer, sida, no sé. SIDA yo no, ¿verdad? Pero ustedes a lo mejor no sé qué. Pero nunca sabes qué pinche pedo. Entonces necesitas estar muy asegurado qué está pasando con tu dinero. Pero sí, ojalá les haya traído todo. Sí, mucha información. Así que primero, déjenle repito todo. O si tienes una deuda, agarra el nombre de la compañía de colecciones y mándales una carta diciéndole, necesitas validarme estas deudas. O sea, quiere decir, mándame todo detalladamente diciendo que sí son mis deudas. Ahora, si ellos te la mandan o te mandan solamente una factura con el número y cuánto debes, diles, no, necesito algo detalladamente que diga nombres, apellidos, fechas, hospitales, medicamentos, procedimientos, etc. Ahora, cuando te mandan eso, quiere decir que van a violar tus leyes del HEPA, tus derechos del HEPA o las leyes del HEPA. Una vez que hacen eso, tú mandas un reporte a la CFPB. Ahora, si no te mandan esa carta, mandas también un reporte a la CFPB diciendo no me mandaron nada, así que no pueden estar poniendo estas deudas en mi crédito. Cuando pasa eso, entonces la CFPB le va a decir a la compañía de colecciones, mándale esa carta que te está pidiendo. Ahora, cuando te mandan esa carta detallada, están violando tus derechos del HEPA. Ahora, cuando mandan esos derechos del HEPA, ahora le mandas otra carta a la CFPB diciéndole, estos güeyes acaban de violar mis derechos del HEPA.
yo no les di autorización al hospital de que compartieran mis procedimientos, medicamentos, información con alguien más que no sea el hospital, así que están violando mis derechos. Cuando pasa eso, la CFPB va a volver a chingar con la agencia de colección diciéndole, ¿qué pedo, güey? Te la estás cagando. Entonces van a quitar todas esas deudas de tu crédito o van a cerrar el caso y van a decir, ya no debe nada. Todo resuelto. ¿Me entendieron o no? Si no me entendieron, pregúntenme abajo o les puedo hacer otro video más detallado, pero ojalá les haya traído información. Como les digo, suscríbanse, denle like. Nos vemos para la otra. Chido. Órale. Adiós.